Perdona. Pues, despellejar al gato, no. Jamón ibérico. Pero jamón, habría jamones. Bueno, sushi. Oye, qué fina. Es que... ¿Empezamos ya? Lo primero que quería preguntar es, sobre todo en relación a más aspecto dirección, ¿cómo surgió la idea de adaptar Apocalipsis Z y qué fue lo que inspiró a dirigir esta película? Realmente el proyecto ya estaba armado en Nostromo Pictures, en la productora de Núria Valls y Adrián Guerra, con el beneplácito de Manel, con un guión que ya estaba muy encauzado, y entonces fueron ellos que contactaron conmigo para hacer la película. ¿Y te gustaba ya de antes toda la A mí, adaptación? yo vengo del género, a mí me encanta el cine de género. Conocía los libros de Manel, no los había leído, pero eran los típicos libros que veía siempre en las estanterías de casas de amigos, en las tiendas frikis o especializadas, entonces estaba muy familiarizado con el fenómeno. Incluso había visto algún cómic del primer libro, una novela gráfica. Entonces lo primero que hice fue zambullirme, una vez leído el guión de Ángel, zambullirme en la primera novela y empaparme de todo este mundo que me apetecía mucho contar. ¿Y fue muy difícil hacer la adaptación, porque suelen ser bastante complicadas, sobre todo en una saga, llevarla a la pantalla y que no se pierda la esencia? ¿Fue muy complicado esto? Para mí era lo más importante era ser fiel al espíritu. Eso a veces, yo conozco adaptaciones cinematográficas que queriendo calcar el libro de pe a pa no capturan el espíritu, y para mí era importante capturar el espíritu. Entonces un punto en el que me apoyé es el libro que se llama El principio del fin, y está hablando del colapso de España de una forma muy verosímil. Claro, pero es que el libro es de 2007, entonces al haber pasado el COVID me apoyé en el COVID mucho. Y de hecho, vertebré todo el primer acto de la película, que esto sí que es algo que ya estaba en el guión, pero yo aporté mucho más, y también hablándolo con Núria y con Adrián apostamos a tope de contar que esta es una sociedad que acaba de pasar el COVID y que ya todos los protocolos ya están en marcha, ya están establecidos, ya saben un poco por dónde tirar, ¿no? Y entonces eso, pues, lo que hace avanzar la película en la primera parte, porque tenemos un personaje, ¿no?, que todo se desmorona a su alrededor. Luego él ya toma las riendas y sale de casa, pero la primera parte es las decisiones del gobierno. Básicamente el estado de alarma, las comparecencias de un presidente muy parecido a Pedro Sánchez con un personaje muy parecido a Fernando Simón, el confinamiento, y luego ya cuando se llega al estado de excepción, que nosotros por suerte nunca llegamos, pero que ya es cuando se militariza la población. ¿Qué fue lo que más os atrajo del guión para decidir aceptar el proyecto y la propuesta? Que creo que es algo bastante diferente a lo que estéis acostumbrados. Bueno, pues en mi caso, que pese a ser una película de zombies y dentro del género fantástico, se estaba priorizando la historia humana del personaje protagonista, ¿no? Y se hacía mucho hincapié en profundizar acerca de sus emociones, y había algo paradójico de que cada vez el mundo estaba peor, pero a él le estaba sirviendo para salir de un hoyo que le tenía totalmente depresivo en la vida, y eso me pareció muy interesante. Y yo, pues, la oportunidad de hacer una película de género, de este género en concreto, que no creo, la verdad, no es, bueno, si se hace la segunda parte de esta segunda y tercera, sí, pero más allá no creo, ojalá que sí, pero es poco probable que me ofrezcan participar en una peli de zombies infectados. Entonces ya con eso me parecía muy divertido, muy interesante. ¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de dirigir esta película de infectados, que suele ser un poquito compleja, sobre todo por el fandom que hay? Un subgénero que ya está tan explotado y, como digo, tiene unos seguidores bastante exigentes. ¿Cómo fue el reto? Lo primero que hay que tener en cuenta es que muchas de estas películas, o por ejemplo Last of Us o Walking Dead, son post-apocalípticas. Son películas que realmente, más allá de... O sea, el zombie en sí es una fuerza de la naturaleza siempre, ¿no? Pero son películas... O sea, entonces al final es donde las emplazas. Son películas post-apocalípticas que pasan en un mundo nuevo, donde ya ha habido una hecatombe, donde la civilización se ha perdido y donde los personajes han desarrollado unas habilidades que nosotros no tenemos, ¿no?, como un Mad Max, para sobrevivir ahí. Esta película no, esto es el principio del fin, esto empieza hoy. Entonces, lo que yo creo que nos diferencia, más allá de que la película es muy patria y está hecha con mucha verosimilitud y mucho rigor, y nuestro protagonista no es un señor de Wisconsin,
que tiene armas en casa y que es prepper, es un europeo que en Europa, si se te estropea pues las vajillas, pues llamas a alguien que te lo repare, no lo haces tú, o llamas al electricista cuando tienes un problema. Entonces, en este sentido era muy importante contar esto. El infectado estaba ahí como la fuerza de la naturaleza bueno, el agente del caos, pero en este sentido, pues el desafío para mí era más explicar con mucha verosimilitud un mundo que pasase en España y que el espectador español se lo creyese, que no dijese, esto aquí no pasaría, o mira, esta es una peli de españoles disfrazados, sí. Que esto pasa a veces, ¿no? No, que te creyeras realmente que eso está pasando en España y que estos personajes son españoles, medrando con una situación que normalmente nunca ves a españoles lidiando con estas cosas y que hacen las cosas, pues obviamente, diferentes. Y que se apoya lo del COVID está muy Exacto. bien para apoyar eso. ¿Qué creéis que diferencia esta película del resto de las de género? Que sobre todo está muy explotado ya, hay mucho fan que son muy quisquillosos con el tema, de que si infectados, de que si zombies, de así no son. ¿Qué creéis que es la diferencia? Pues yo creo que la diferencia está en una tendencia que estamos viendo de unos años atrás en adelante, que es que dentro del género se está abriendo un espacio para las historias humanas, para contar cosas concretas dentro de un apocalipsis que ya conoces y que ya te han contado en muchas películas, ¿no? Gente como Lars von Trier con Melancolía, o incluso películas de género ciencia ficción como Moon, donde Sam Rockwell no sale de su habitáculo en la luna jamás, y ahora sí te está contando una historia que te atrae totalmente hasta el final. Y creo que Black Mirror también, ¿no? Te establecen situaciones que luego no te las siguen desarrollando porque ya saben que tu propio imaginario es capaz de hacerlo y se centran en la historia humana. Y creo que eso atrae mucho. Totalmente. ¿Qué creéis que es lo más difícil de rodar en este tipo de películas que conlleva, yo creo que un nivel, a todos los niveles de complejidad muy grande? Bueno, teníamos secuencias de acción muy complicadas, muy extensas, y obviamente había que diseñarlas muy bien y coreografiarlas, ¿no? Muy bien, y coordinarlas también muy bien. Teníamos pues un equipo de especialistas muy buenos, pero que también Carlos trabajó mucho con un coreógrafo para diseñarlas. Y luego eso, una coordinación muy minuciosa pues con el departamento de maquillaje, con el departamento de dirección, de producción, de especialistas, de efectos prácticos, porque bueno, más allá de la complejidad de la propia secuencia, pues rodábamos en agua, noche, en Galicia, con todos los cambios de tiempo. Problemas logísticos que ni te imaginas. Por ejemplo, en el momento que tienes pues, a 100 figurantes, a 100 infectados, pero igual esa secuencia tienes 3 días para rodarla, no puedes tener a los 100 cada día. No solo es por los actores en sí, sino es por todos los refuerzos de maquillaje que tienen que venir, toda la gente, ¿no? Entonces ya tienes que hacer un Tetris muy concreto. O por ejemplo, una cosa que la gente no se da cuenta es que rodar en el agua necesitas 1000 barcas de apoyo, una barca con maquillaje y procesos, una barca entonces a lo mejor tú ves en pantalla ves a Manel, el protagonista, Francisco Ortiz, en una lanchita con su barco, pero no sabes que hay 3 barcas alrededor, que además aún no está muy con eso cuánta gente puede subir a la barca, que a lo mejor de repente hay un coordinador que dice, un momento, aquí solo pueden subir 4 personas, y el foquista no puede subir. ¿Cómo lo haces, no? Entonces, es muy lento, y además que teníamos un gato que es monísimo, pero que también hacía lo que le daba la gana. Y como todos los gatos. Exacto. Que no es un perro, que dices. Eso es. ¿Cómo ha sido también trabajar con este adorable muchas, animal? Muchas casas que tienen animales para rodajes, pues siempre tienen monos, tienen perros, tienen pájaros, pero gatos casi nadie tiene, porque el gato, o sea, es mucho más fácil rodar con animales más dóciles o más proclives a aprender trucos que queden bien para la cámara, cuando un gato de rodaje es como un gato de tu casa, o sea, hacen absolutamente lo que les da la gana, a su tiempo y sin ninguna deferencia al humano. Entonces fue un auténtico desafío, sobre todo por lo impredecible que puede ser. Una escena, por ejemplo, como las que hablábamos con figurantes y con acción y eso, al fin y al cabo hay que esforzarse mucho, pero tú puedes trazar un plan que más o menos, si todo va bien, más o menos se cumple. Pero con el gato no tienes ni idea si ese día le va a apetecer hacer algo, si no, y entonces tienes que improvisar. Y es un poco frustrante.
Pero es tan guapo, nuestro gato es tan Es guapo que precioso. te aguanta Le el primer perdonamos. plano. Yo sufría como- a ver que se Exacto. le pasaba algo, la Eso verdad. es. En estas películas hay muchísima acción y en esta telita también. ¿Qué escena ha sido más desafiante para vosotros? Ya sea a nivel emocional, que hay mucho también, como sobre todo físico, que también hay telita. Bueno, a nivel emocional, todo el desarrollo del drama de Manel con su pareja, cómo eso está siempre implícito en todo lo que hace durante la película, eso fue un reto para trabajarlo. Y las escenas de acción, en realidad, con el Stunt Coordinator, con Roca, fue una maravilla, porque es un tipo que cuida mucho a su gente y nos cuida a los actores para que no tengamos ningún problema y vayamos siempre con la seguridad por delante, sin perder un ápice de acción y de contundencia. Para mí, lo he dicho ya 200 veces, la salida de los personajes del hospital con los carros, llegada al helicóptero, todo ese tramo de la película fue muy exigente a nivel energético y a nivel de todo el equipo en realidad, porque fueron días de coordinar demasiadas cosas, cientos de personas en el set, no perder la concentración y mantener la energía como muy arriba, más el calor, etc. Bueno, El agua, todo esto. Sí. había muchas cositas ahí, entonces esa parte sí. En cuanto al proceso de selección de los actores, ¿qué buscabais que tuvieran el elenco que representara lo que queríais representar con los personajes de la adaptación? En mi caso, yo cuando entré en el proyecto ya está Francisco Ortiz, ya era el protagonista. Entonces, tú cuando te enfrentas a la adaptación de una novela, puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedes ir a la contra, que es, pues, el protagonista tiene unas características, pues vas a lo contrario, ¿no? Como por ejemplo Psicosis, en la novela. Norman Bates es un tío gordo, asqueroso, viejo, y en la película es Anthony Perkins guapísimo y delgado, y es una decisión interesante. Luego hay otras películas que dices, no, pues el protagonista tiene que tener la esencia de la novela, pero con otras características, pues a lo mejor es De Niro, a lo mejor es yo qué sé. Y aquí, claro, Francisco Ortiz es un calco mimético, una traducción mimética de lo que está escrito en la novela. Es tal cual lo concibió Manel Loureiro. Entonces, cuando lees la novela, te imaginas... O sea, entonces, claro, Francisco Ortiz ya estaba en el proyecto, digo, vale, pues aquí se trata de una cosa muy mimética, se trata de traducir a imágenes el imaginario de Manel Loureiro y, claro, con Francisco entonces ya tienes mucha mejor idea de por dónde va a ir el casting, porque con otro Manel, pues igual... puedes escoger a 5 Prichenkos diferentes, pero ya sabiendo cómo es Francisco y lo que se asemeja a la novela, pues es muy fácil, vale, Prichenko va a ser este, vale, Sor Cecilia va a ser esta, Ushakov va a ser este. En cuanto a vosotros y el personaje que interpretáis, ¿qué similitudes y diferencias veis? Si hay. Sí, por supuesto. Yo desde que leí el guión me sentí muy afín a Manel. Yo creo que en sus circunstancias habría actuado igual que él hasta que las cosas se empiezan a poner realmente feas, que es donde aparece la valía de un personaje que ya pongo en duda que todos los humanos nos pudiéramos parecer tanto a él como al principio. Yo creo que Lucía tiene como una templanza o una fortaleza interior que está como muy contenida, está como muy colocada en su sitio. Y también creo que es algo que ella le intenta transmitir a Manel cuando llega al hospital. Creo que por ahí sí que me podría sentir identificada en ese tipo de energía. Sí, como de cuando hay mucho caos fuera, mi refugio es mantener como la calma dentro, para pensar mejor. Entonces por ahí creo que me conecto con ella. ¿Y habéis aportado, bueno, siempre creo que es inevitable, algún rasgo personal vuestro al personaje que no esté marcado en el guión? ¿O aquí la línea ha sido un poco menos marcada? Bueno, como tal, o sea, tan concreto y tan específico no. Pero sí que es verdad que en el mes previo al rodaje, tanto con Carles Torrens, el director de la película, como con Isaac Alcaide, que fue el coach de interpretación con el que estuve trabajando, sí que hubo varios momentos en los que tuvimos improvisaciones y fuimos aportando cosas que fueron dando más forma al personaje. Pero creo que nada reseñable como que fuera un giro y
mandará el guión a otro camino. Fue simplemente ir enriqueciendo el personaje con detalles, pero que salían de las propias improvisaciones. Bueno, creo que siempre que trabajas un personaje, bueno, a no ser que hagas el Joker, ¿no? Que tienes tiempo y demás, siempre, y bueno, que es un personaje muy concreto, pero siempre tiras un poco de tu energía y luego cuando negocias con el director, pues también siempre haces tu propuesta, pero es desde tu naturaleza, entonces creo que siempre los personajes tienen de ti. En concreto igual hubo un momento como para conectar con esta cosa de sentir que tienes que proteger a los niños, esta cosa apocalíptica, que también por fecha estaba más cercano cuando empezó como toda la guerra de Ucrania y demás, como que sí que me conectaba un poco al tener algunas personas de mi familia allí, no muy cercana, pero igualmente tienes una conexión, pues sí que me agarré un poco a eso, a esa visión, pero sí, no mucho más. Y en cuanto a la adaptación del guión, ¿cuál crees que fue el reto más grande para llevarlo a la gran pantalla? ¿Hubo algún cambio significativo? Sí, cuando eres escritor y se adapta una obra, eres consciente de que hay cosas que no caben y cosas que van a cambiar. Es imposible meter 500 páginas en 2 horas de película. Entonces sabes que hay cosas que se tienen que quedar fuera y hay cosas que se tienen que contar de otra manera porque son lenguajes diferentes. El lenguaje audiovisual y el lenguaje literario coinciden, pero no son siempre lo mismo. Entonces, una vez que tienes claro cuáles son las cosas que no se van a contar, cuáles son las cosas que se van a contar de otra forma y cuáles son las nuevas aportaciones, lo importante de verdad es transmitir bien el espíritu de la historia, de forma que quien haya leído los libros, quien haya leído ese libro, al ver la película se sienta perfectamente identificado y diga, efectivamente, esto es el Apocalipsis Z que yo conocía, y que de repente sienta esa emoción de volver a encontrarse con esa historia que leyó y que le gustó tanto y ahora la va a ver en una pantalla. Y quien no lo haya leído tiene que encontrarse con una película que le fascine, que le atrape, que le genere un montón de preguntas y que al terminar salga corriendo a la librería más cercana a buscar el libro para leérselo. Si consigues hacer las dos cosas, la historia está bien contada y el guión está bien adaptado. Y, de momento, por lo que hemos visto, por la gente que ha visto la película, creo que hemos acertado de pleno en esa parte. A partir del 31 de octubre, en Prime Video, cuando de repente, fíjate, en 72 horas, las primeras 72 horas, va a tener millones de espectadores porque se va a ver en todo el mundo. Ahí vamos a tener la auténtica piedra de toque. Y ahí esas 72 horas, por favor, que no me hable nadie, porque voy a estar absolutamente insoportable, porque voy a estar con un nivel de ansiedad muy alto, porque cada vez que me relaje voy a pensar, es que ahora mismo hay alguien que la está viendo, es que ahora mismo hay alguien que le puede estar poniendo las estrellitas, es que no, necesito que pase ese momento para que me empiecen a dar datos y yo ya pueda hacer. Lo hemos conseguido. Yo a mí me ha pasado, después de ver la peli, dije, yo quiero leerme la novela ahora entera. Bien. O sea, me ha encantado la película y digo, bueno, Bien. pues si hay algo más que evidentemente no sale, voy a por ella. En relación al trabajo con actores niños, que suele ser un trabajo muy divertido, pero a la vez tienes que tener mucho cuidado. En tipos de películas como de terror y sobre todo en estas de infectados, que vaya escena les ha tocado, ¿cómo lo habéis planteado para que no se sobrecojan tanto, para cuidar un poquito el terror hacia ellos? Realmente, o sea, el problema de rodar con niños, ¿no? Que siempre se habla de los problemas, no suele ser el niño en sí está encantado, se lo pasa bien. De un infectado lo quieres tocarlo, quiere que le pongas el maquillaje a él. El problema de rodar con niños son los tiempos, porque el tiempo de rodaje que puede estar un niño en set es muy inferior al de los adultos. Entonces, estas secuencias con aventuras donde salen niños y adultos, claro, igual los niños pues rodan 5 horas y se tienen que marchar. Pero la secuencia sigue, ¿qué ruedas? Entonces, bueno, hay que hacer un encaje de bolillos para decir, vale, los planos generales con los niños ahora los tenemos aquí. Es decir, tú normalmente cuando ruedas una escena sigues una cierta lógica, que es, pues empiezas en una dirección, ¿no? Iluminas en una dirección y te vas cerrando sobre los primeros planos de los personajes a medida que avanzas, luego das la vuelta. Pero cuando hay niños, toda esa lógica queda supeditada a las 5 horas que tienes con ellos. Entonces, ahí está la dificultad. Pero realmente en el cine, o sea, tú vas a un set y todo se ve muy de mentira. O sea, la magia del cine es poner la cámara y que todo eso cobre
cobre sentido, ¿no? Entonces los niños estaban encantados. Eso no era el problema de los niños. Con su entrega, eran los más entregados. Se lo Y que pasaban ahora no se zumba. asustan tan fácil. Puede pasar que te piden más, quieren quedarse y dices, no, si las leyes laborales son las que son, tienes que irte a casa, ¿no? ¿Y cómo ha sido trabajar con los niños? Que hay muchos que han vivido una de las partes de la película con más acción. Yo creo aprendes mucho, pero también es verdad lo que decías tú antes, ¿no? Que es que son niños y había días en los que, por ejemplo, ellos los infectados, ya Isaac era una de las niñas, no podía disociar porque es una niña, entonces había momentos donde ella se asustaba y había que parar el rodaje hasta que se pudiera calmar, explicarle. Por lo general me parecen increíbles porque al final las escenas en las que participan son bastante intensas y lo hacen muy bien. No sé cómo ellos desde su interior saben cuando tienen que entrar y salir, a mí me impacta mucho. Pero les coges mucho cariño, es que no, siempre bonito. Lo hacen súper bien, la verdad. Increíble. En cuanto a la actuación, ¿ha habido un margen de improvisación actoral? ¿Habéis permitido mucho o ha sido más controlado? Yo creo que en una película así, es una película, piensa que hay poco diálogo. Es una película donde mi gran reto como director era la narrativa visual. Si podía contar algo con imágenes o con miradas, lo hacía. Entonces, al haber tan poco diálogo, realmente había poco margen de improvisación. Y también hay partes de la película que son otros idiomas que yo no hablo, por lo tanto ahí sí que pedía por favor que fuera así. Hay una parte solamente con un actor marroquí donde le dejé improvisar mucho y luego en montaje tuve que llamar a un amigo marroquí que viniera y me tradujera para asegurarme de que había estaba montado. claro, imagínate. Exactamente. Pero no era una película para improvisar mucho, la verdad. Claro, es que con todas las coreografías, Claro. la interferencia, el Sí. tiempo, sobre Lo todo el que tema no se decorado, habla como ha mucho. sido. Estaba todo muy planificado. Claro, el tema de decorado y el mayor reto logístico de producción, sobre todo de emplazamientos y todo el atrecho, ¿cómo fue? Pues en realidad había muchísima preproducción, ¿no? Había un departamento de localizaciones pues que se encargaba de gestionar todo el tema de permisos, toda la dirección de arte, ¿no? que estaba muy trabajada y era muy minuciosa, y luego hay un trabajo invisible pero muy grande y muy laborioso de efectos visuales, ¿no? Que hay muchísimos planos que han entrado en postproducción y que algunos son más evidentes que otros, pero en realidad hay muchísima intervención. Dicho esto, es una intervención no típica, es decir, No, a por mí eso digo invisible. me apetecía mucho, yo quería que la película fuera física, Es que todo no lo que sé. pudiéramos, y no tirar, por ejemplo, de recursos de VFX, de que pues tienes como horas de infectados en digital y eso, o sea, hay poco digital. El digital que está hecho más para borrar o para apoyar ciertas cosas, pero todo lo intenté hacer en cámara. Es que se nota, está muy bien. Pues- yo lo valoro mucho. pues muchas gracias. Y fue un punto muy positivo de la película. Al la ser verdad. una película que está en Sí. sufrida y está de supervivencia, quería que toda la fisicalidad que nos transmite, por ejemplo, Francisco Ortiz, el protagonista, que todo eso se tradujera también en que todo fuera muy de verdad y que todo pudiera, que lo pudieras tocar, ¿no? Muy tangible. Y para llegar a todo esto, claro, es que es muy complicado. La coordinación entre vosotros fue más individual. ¿Hubo mucha discusión para llegar a puntos comunes o fue muy fluida y muy fácil? Fue muy fluida. No, la verdad es que no. Sí, yo es una de las experiencias Qué bien. más fluidas que he tenido a no, nivel de... No, fíjate que es curioso que cuando interviene tanta gente desde tantos sitios distintos, y por experiencias previas lo sé, además, es decir, que te encuentras que demasiada gente mete la cuchara y al final acaba distorsionando mucho el proyecto. En este caso, desde el principio todo el mundo tenía claro hacia dónde íbamos y qué era lo que queríamos hacer. El trabajo con Adrián y con Ángel Agudo, con el guionista, con Carlas, y conmigo a la hora del desarrollo del guión, el trabajo después con producción, que fue muy fácil, la comunicación fue excepcional. Como experiencia tengo que decir que fue un 10. Y yo creo que eso se transmite también en el resultado de la película. Se nota que no hay tensiones. Lo importante es cuando todo el mundo está haciendo la misma película. Exacto. Y no es una cosa que se pueda... O sea, es un gran No es esfuerzo, fácil. pero hay que conseguir eso. En la medida o sea, y cuanto más se consigue y más se ve, pues también ayuda. Yo creo que en este caso ayudaba el libro de Manel, ¿no? Porque ya al haber ya un imaginario tan marcado, ya sabes para dónde tirar. Cuando a veces un guión sin imágenes... se pueden perder cosas, pero era muy importante que todos estábamos a uno, todos sabíamos. Sí, la verdad es que hacer una película así no es fácil,
pero fue un proceso muy orgánico. Estábamos muy sincronizados Sí. precisamente por Sí. lo que dicen, porque el objetivo era muy Sí. claro. Y yo creo que se nota mucho, ¿eh? Lo he preguntado Wow. así para saber un Sí, poquito cómo sí, fue sí, la coordinación, muchas gracias. pero se nota muchísimo que todos vais a una. Sí. En cuanto a las expectativas ya de cara al público, ¿qué esperáis que se lleve de la película, tanto a nivel emocional como a nivel visual? Lo que queremos es que se lleve una gratísima experiencia, que disfrute mucho, y esperamos y estamos casi seguros de que va a ser así, de que va a disfrutar de una maravillosa película de aventuras, una película que les va a entretener, que les va a hacer pasar un rato emocionante, que les va a mantener pegados a la pantalla hasta que lleguen los títulos finales de crédito. Si han leído los libros antes, van a encontrar una buena traslación, y si no los han leído, van a tener ganas de leerlos, pero en definitiva, lo que se trata es de una historia que no les va a dejar indiferentes y que esperamos y deseamos que quieran recomendar. Y si tuvierais que enfrentaros a un apocalipsis en la vida real, ¿creéis que actuaríais de manera similar a vuestro personaje? O como has dicho, hay puntos que dices hasta aquí una persona ordinaria no llegaría. A ver. ¿Seríais más de esconderos, más de luchar, más de...? Yo verdaderamente soy del pensamiento de que ante las adversidades nos sorprendemos a nosotros mismos. Pero una cosa es sorprenderte a ti mismo y otra cosa es que realmente te salga bien. Porque te puedes tener mucho valor para querer matar al zombie, pero el zombie te va a matar. Es que te va a matar. O sea, es que quiero decir que no... La vida real al final no son las películas, ¿no? Y en la vida real no hay ninguna historia que acabar. Exacto. Yo creo que intentaría coger el helicóptero o encontrar a alguien, pero sí que intentaría salir o buscar. O sea, mi mente directamente se va hacia afuera, no a esconderse. El helicóptero, ¿no? Sí, porque tú eres piloto. Es que... Vamos a ver, es vamos a increíble. ver. Sí, tuvimos muchas tomas con Sí. el eres piloto y se nos quedó ahí Pues como... te iba a decir alguna anécdota divertida o de riesgo así que luego la recordéis con cariño, porque es que es una película que Son te cosas la... muy tontas, en Juntas. realidad. Sí, no, es que es verdad, nos reímos mucho durante el rodaje y conectamos muy bien, pero Son cosas que- sí, fue del día a del día, momento. la rutina. Es verdad que tuvimos momentos muy agradables y yo que venía de rodar mucho tiempo solo, porque hay muchísima parte del rodaje que estaba yo ahí solo ante el peligro. La llegada de personajes y de actrices como Berta, pues es muy agradecido. y muy Déjalo en agradable. personajes. La llegada de personajes. Personajes, sí, sí. Es que aquí la personaja... No, muy bien. Y la verdad que para mí fue una ayuda inestimable y un aliento de aire fresco. Una maravilla. Y ya, para acabar, lo más importante, ¿vosotros qué comida echaríais más en falta si vivierais un apocalipsis zombie? Pues, El Así, jamón ibérico. pero jamón, habría jamones. Bueno. Habría jamones, podrías comerte un jamón. También es verdad. No, tienes algo Algo elaborado. elaborado, ¿no? Cierto. Claro, cierto. hombre. Sí. Sushi, ¿no? Sushi. Pero bueno. Ah, ves, claro. Oye, qué fina. Tortilla sushi. tortilla de apocalipsis. patatas. Tortilla de patatas porque no sé cocinar, entonces me sale muy bueno. mal. Entonces no sería nunca como las de Un verdad. pastel de chocolate. Oh, un pastel de chocolate. No me gusta el dulce. Yo un cocido, fíjate. Un cocido. Un cocido. Cocido, sí, porque es una cosa... El cocido es un plato que necesita horas de elaboración, ¿no? Entonces requiere que estés en un sitio tranquilo, que tengas todos los ingredientes, que pues... Y aparte tiene como todo un ritual en la mesa, es de comida larga, de sobremesa, y a lo mejor un apocalipsis que tienes que estar corriendo, Rápido. No. levantarte, Correr dejar con medio- todo cocido dentro. y correr con un cocidaco, un poco no. difícil, sí, te Ya, pillaría. eso sí, no es práctico. Y ahora, para acabar, la más importante, ¿qué echaríais más de menos de comida en un apocalipsis zombie? De comida. Guau. Es decir, seguro que si pasa esto, ya esto se acaba o no se puede hacer, o de elaboración. Sí, no, yo creo que todo lo que conlleve puchero de horas, Todos decir lo mismo. hasta luego. Sí, sí. Sí, unas buenas lentejas, unos buenos callos, un buen potaje, vas a tardar en probarlo otra vez. Pero bueno, oye, que el hambre hace milagros. ¿eh? Eso sí. Yo a lo mejor el poder pedir comida Ah. para traer a Un casa. globito. Sí. Pues ya estamos hasta aquí. Muchas gracias. Sí. Felicidades porque me ha encantado. Yo creo que Qué bien. lo que he dicho, para ser una producción española, aquí tenemos la producción española y espero que haya Qué bien. más
la verdad. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya está, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades de Muchas verdad gracias. por Gracias. toda la película, Gracias. sobre todo que esto siempre es el cine español, pues aquí tenemos Apocalipsis Z, que yo espero que la veáis y la disfrutéis como lo he hecho yo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Genial. ¿Me podéis firmar el libro ya que lo tengo? Nuestro motivo, venga. Esto no va a acabarse nunca.